Imagina un país que ha conocido la grandeza de una de las civilizaciones más avanzadas del mundo, que ha sobrevivido a la conquista, al dominio colonial, a dictaduras, golpes de Estado y a una guerra civil que duró más de 3 décadas. Imagina un pueblo que, a pesar de todo eso, sigue de pie, que canta en más de 20 lenguas, que resiste, que crea, que lucha. Ese país se llama Guatemala. Y hoy vas a conocer su historia completa. Esta no es una historia cualquiera, es una historia que duele, que emociona, que inspira, porque detrás de cada templo maya, de cada bordado, de cada calle empedrada, hay generaciones enteras que han tenido que aprender a vivir entre la esperanza y el miedo, entre la dignidad y el silencio. ¿Alguna vez te sentiste invisibilizado, ignorado por quienes tienen el poder? ¿Cansado de luchar sin ver resultados? Entonces, esta historia es también tuya, porque la historia de Guatemala es la historia de los que no se rinden, de los que trabajan con las manos, de los que sueñan con un mañana mejor, aunque el presente sea difícil. Vamos a viajar juntos desde las selvas milenarias del mundo maya, pasando por los días oscuros de la colonia, las luchas por la independencia, las batallas entre liberales y conservadores, las intervenciones extranjeras, el grito de la revolución, la represión, el genocidio, el silencio y finalmente la búsqueda de justicia, identidad y un futuro digno. Esta es más que una lección de historia. Es una invitación a sentir, entender y conectar. Porque solo mirando de frente al pasado podemos entender el presente y construir un nuevo capítulo. Bienvenido a la historia completa de Guatemala. Prepárate, porque lo que vas a escuchar te va a cambiar. Antes de comenzar con este increíble viaje por la historia completa de Guatemala, quiero invitarte a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Y déjame pedirte un pequeño favor que hace una gran diferencia. Escribe en los comentarios la frase Guatemala, historia y orgullo. Repítela tal como la escribo. Guatemala, historia y orgullo. Haciendo esto, ayudarás a que más personas que necesitan conocer y sentir esta historia puedan encontrar este video y sumarse a este recorrido por la memoria, la cultura y la identidad guatemalteca. Así que recuerda, suscríbete y deja tu comentario diciendo Guatemala, historia y orgullo. Vamos a comenzar. 1. El origen maya, el despertar de una gran civilización. Mucho antes de que existiera el nombre Guatemala, esta tierra ya era el escenario de una de las civilizaciones más avanzadas y enigmáticas de toda la historia, la civilización maya. Imagínate selvas espesas cubriendo montañas, con el canto de aves exóticas y el rugido lejano de los jaguares. En medio de esa naturaleza salvaje surgieron ciudades monumentales como Tikal, El Mirador, Yaxá y Oaxactún. Desde el aire parecían escondidas por el bosque, pero en su tiempo fueron verdaderas metrópolis llenas de vida, ciencia, espiritualidad y arte. Los mayas no eran simples agricultores ni guerreros. Eran astrónomos que observaban los cielos, matemáticos que usaban el concepto del cero antes que Europa, arquitectos que levantaban templos que aún hoy desafían el tiempo. Crearon calendarios precisos, sistemas de escritura jeroglífica y mapas estelares sin telescopios. Su vida giraba en torno a los ciclos del sol, la luna, los planetas y las estaciones. Sabían cuándo sembrar y cuándo cosechar observando las estrellas. Cada ciudad era un centro político, religioso y cultural, gobernado por reyes sacerdotes que decían tener conexión directa con los dioses. La religión maya era profunda y compleja. Creían que el mundo tenía varias capas, el cielo, la tierra y el inframundo. Realizaban rituales sagrados, sacrificios, danzas y ceremonias para mantener el equilibrio del universo. Para ellos, todo tenía un propósito espiritual. Pero algo importante,
Los mayas no eran un solo pueblo, sino muchos. Había docenas de reinos independientes que a veces formaban alianzas y otras veces entraban en guerra. Sin embargo, todos compartían la misma raíz cultural y lingüística, creando una red de civilización que se extendía por lo que hoy es Guatemala, México, Belice, Honduras y El Salvador. En ese tiempo, Guatemala no era una nación, era el corazón palpitante de la civilización maya. Y así comienza nuestra historia, con una cultura que construyó pirámides entre los árboles, que habló con los cielos y que dejó una huella eterna. Pero esta es solo la primera página de un largo viaje, porque el esplendor maya pronto enfrentaría desafíos, divisiones y una llegada que lo cambiaría todo, y eso lo veremos en el siguiente capítulo. 2. Reinos poderosos y guerras rituales, el esplendor y la fragmentación. Después del auge brillante de la civilización maya, comenzó una nueva etapa marcada por la gloria, pero también por la división. Los grandes centros urbanos no desaparecieron. Al contrario, crecieron, se expandieron y se transformaron en verdaderos reinos poderosos, cada uno con su propio gobernante, su ejército, sus templos y sus dioses protectores. Imagina un enorme tablero en medio de la selva. Allí estaban Tikal, Calakmul, Quiriguá, Copán, Dos Pilas, entre muchos otros. Todos competían por influencia, por tierras fértiles, por rutas comerciales y sobre todo, por prestigio. Cada rey maya quería ser recordado por sus conquistas, por sus templos más altos, por sus guerras ganadas. Pero las guerras mayas no eran como las que vemos hoy en los libros modernos. No se trataba de destruir al enemigo, sino de capturarlo. Eran guerras rituales, donde lo más valioso era tomar prisioneros, especialmente nobles y líderes, para ofrecerlos como sacrificio a los dioses. Cada batalla tenía un sentido sagrado. Cada victoria era una ofrenda a lo divino. Durante este periodo, el arte, la escritura y la arquitectura alcanzaron niveles extraordinarios. Las estelas talladas narraban hazañas militares, genealogías reales y fechas cósmicas. Los templos se elevaban desafiando la selva, pintados con colores vivos, decorados con máscaras de dioses y figuras mitológicas. Sin embargo, mientras unos reinos brillaban, otros comenzaban a debilitarse. Las constantes guerras, las sequías prolongadas y las tensiones sociales minaban la estabilidad. El pueblo, muchas veces, cargaba con el peso de las ambiciones de sus gobernantes. El hambre comenzó a golpear ciertas regiones. La migración se volvió una necesidad. La desconfianza entre reinos creció. La fragmentación se volvió evidente. Ya no era una red de ciudades cooperando, sino un grupo de estados rivales. Y esa división interna sería una de las claves del colapso de las grandes ciudades del período clásico. Así, mientras la selva seguía cubriendo con su manto verde las estructuras más antiguas, una nueva era se acercaba. Una etapa de cambio, de movimiento hacia las tierras altas, de adaptación y resistencia. La siguiente página de esta historia nos llevará hacia ese misterio. ¿Por qué colapsaron las ciudades mayas del sur? ¿Qué quedó en pie cuando sus templos fueron abandonados? Prepárate, porque lo que viene es una de las partes más intrigantes de la historia de Guatemala. 3. La llegada de los españoles, el encuentro que cambió todo. Después de siglos de grandeza, guerras rituales y reinos poderosos, el mundo maya seguía vivo, aunque ya no tan unificado como antes. Era el siglo XVI, y lo que estaba por llegar cambiaría para siempre el destino de estas tierras. Desde el otro lado del océano, en Europa, los españoles habían comenzado sus viajes de conquista. Tras la caída del Imperio Azteca en México, los ojos de los conquistadores se volvieron hacia el sur, y fue entonces cuando, en 1524, Pedro de Alvarado, un feroz capitán al servicio de Hernán Cortés,
llegó a lo que hoy conocemos como Guatemala. Pero no venía solo. Con él traía soldados fuertemente armados, caballos, algo nunca visto por los pueblos indígenas, y una ambición desmedida de riquezas, poder e imposición de la fe cristiana. Además, lo acompañaban antiguos enemigos de los mayas, grupos indígenas aliados de los españoles que buscaban venganza o sobrevivencia. Los primeros en enfrentarse a ellos fueron los quichés, un pueblo valiente y organizado que resistió con coraje, pero fue finalmente derrotado en la sangrienta batalla de El Quiché. Los españoles avanzaban rápido, utilizando su superioridad militar y las rivalidades internas entre los pueblos indígenas a su favor. Después cayeron los cachiqueles, quienes inicialmente fueron aliados de los españoles, pero más tarde se rebelaron al darse cuenta de sus verdaderas intenciones. Fue una traición que costó miles de vidas y que dejó profundas heridas. Otros pueblos como los tzutujiles, los mames y muchos más fueron sometidos poco a poco, pero la resistencia no terminó ahí. En lo profundo de la selva, los itzáes, descendientes directos de los mayas del Clásico, mantuvieron su independencia por casi 170 años más. No fue hasta 1697, más de un siglo después, que los españoles lograron conquistar su última ciudad, Tayasal, en el actual Petén. Este encuentro entre dos mundos fue devastador. Además de las armas, los españoles trajeron enfermedades desconocidas como la viruela y el sarampión, que diezmaron a la población indígena. Millones murieron sin haber empuñado una espada. Los templos sagrados fueron saqueados o convertidos en iglesias. Las lenguas indígenas fueron prohibidas en muchos lugares. La cosmovisión maya, que había guiado a los pueblos por siglos, fue suprimida por la fuerza. Y así, lo que alguna vez fue una red de reinos poderosos, se transformó en una colonia bajo el dominio de la corona española. Comenzaba una nueva era, la época colonial. Una época de control absoluto, de imposición cultural y religiosa, pero también de mezcla, de resistencia silenciosa y de esperanza. Y eso es precisamente lo que veremos en el siguiente capítulo de esta historia fascinante. Si estás disfrutando este viaje por la historia completa de Guatemala, no olvides suscribirte al canal y darle like a este video. Esto ayuda muchísimo a que más personas puedan descubrir la historia, conectarse con ella y aprender sobre la riqueza y la resiliencia de Guatemala. Así que ahora mismo haz clic en suscribirse y presiona el me gusta para apoyar este contenido y seguir explorando juntos la historia del país. 4. La época colonial, el dominio de la corona española. Tras la conquista militar y espiritual del territorio, Guatemala entró de lleno en una nueva etapa que duraría casi 3 siglos, la época colonial. Era el tiempo del dominio absoluto de la corona española, un sistema que reorganizaría totalmente la vida, la cultura y la estructura de poder en estas tierras. Los conquistadores no vinieron solos. Junto a los soldados llegaron frailes, misioneros, comerciantes y funcionarios que buscaban civilizar a los pueblos originarios bajo las leyes, la lengua y la religión del Imperio Español. Y con ellos se impuso un nuevo orden que alteró la vida de millones. Las antiguas ciudades mayas fueron abandonadas o destruidas. En su lugar, surgieron nuevos centros urbanos con calles rectas, plazas centrales, catedrales imponentes y cabildos. Una de esas ciudades, Santiago de los Caballeros de Guatemala, actualmente conocida como Antigua Guatemala, se convirtió en la capital del Reino de Guatemala, que abarcaba no solo el territorio guatemalteco actual, sino también partes de Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Chiapas en México. Bajo el sistema de encomienda, los indígenas fueron obligados a trabajar para los colonos españoles. A cambio, se suponía que recibirían protección e instrucción cristiana. Pero en la práctica,
Muchos fueron explotados, obligados a trabajar en condiciones durísimas, en minas, haciendas o en obras de infraestructura. La población indígena, ya debilitada por las epidemias, siguió disminuyendo drásticamente. La Iglesia Católica se convirtió en una de las instituciones más poderosas. Construyó templos majestuosos, fundó conventos, hospitales y escuelas y regulaba gran parte de la vida cotidiana. Los misioneros tradujeron partes de la Biblia a lenguas indígenas para evangelizar más fácilmente, pero también destruyeron códices y objetos sagrados de la antigua cultura maya en un intento de borrar su religión ancestral. La vida colonial estaba marcada por una fuerte división social. En la cima estaban los peninsulares, nacidos en España, luego los criollos, hijos de españoles nacidos en América, y por debajo, los mestizos, indígenas y afrodescendientes que tenían menos derechos y oportunidades. Era una sociedad profundamente jerárquica. Pero incluso en medio de la represión y el control, los pueblos indígenas no desaparecieron. Muchos conservaron sus idiomas, costumbres y formas de vida en comunidades rurales. Algunos líderes locales lograron negociar cierta autonomía, y aunque sus templos fueron destruidos, su espiritualidad no fue extinguida. Simplemente se adaptó y sobrevivió en secreto o fusionada con el cristianismo. En lo económico, Guatemala se convirtió en un territorio productor de materias primas. Productos como el cacao, el añil para teñir telas, el tabaco y el maíz eran enviados a Europa o comercializados en la región. Sin embargo, la riqueza quedaba concentrada en manos de unos pocos. Este largo periodo de control absoluto pareció eterno, pero en el horizonte ya se asomaban nuevos vientos. Porque mientras en Europa surgían ideas de libertad e igualdad, en América Latina comenzaban a despertar los primeros deseos de independencia. Y Guatemala, como veremos en el siguiente capítulo, no se quedaría al margen de ese despertar. La llama de la libertad estaba a punto de encenderse. 5. Independencia y primeras luchas. El grito de 1821. Después de casi 3 siglos bajo el dominio de la corona española, los vientos de cambio comenzaron a soplar con fuerza en el corazón de Centroamérica. Las ideas revolucionarias que habían transformado Europa y América del Norte, como la libertad, la igualdad y el derecho a la autodeterminación, llegaron también a las calles, las plazas y las mentes de los criollos guatemaltecos. España estaba debilitada, había sido invadida por Napoleón, su rey estaba preso y su imperio tambaleaba. Era el momento perfecto para que los territorios americanos comenzaran a pensar en un futuro propio. En Guatemala, los criollos, hijos de españoles nacidos en América, ya no querían seguir siendo súbditos de un rey lejano. Querían gobernarse a sí mismos. Y así, el 15 de septiembre de 1821, un grupo de líderes, autoridades civiles, eclesiásticas y militares se reunió en la ciudad de Guatemala y firmó el Acta de Independencia de Centroamérica. En ese documento se declaraba que las provincias centroamericanas dejaban de ser parte del Imperio Español. Fue un momento histórico. Las campanas repicaron, la noticia se difundió por caminos de tierra, por cartas y por voz. Muchos celebraron la libertad, otros sintieron temor por lo que vendría, porque declarar la independencia era solo el primer paso. Ahora había que decidir cómo construir una nueva nación. En un primer intento, Guatemala y las demás provincias centroamericanas decidieron unirse al Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide, esperando protección y estabilidad. Pero esa unión fue breve. Cuando el Imperio Mexicano colapsó en 1823, los centroamericanos optaron por formar una nueva república, la República Federal de Centroamérica, compuesta por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Era un sueño ambicioso,
unir 5 países hermanos bajo una sola bandera, con un gobierno común y principios de libertad y justicia. Pero pronto surgieron conflictos. Las diferencias entre las élites conservadoras, que querían mantener el poder, la religión y el orden colonial, y los liberales, que promovían reformas, educación y cambios sociales, se hicieron cada vez más profundas. Además, cada región tenía sus propios intereses, su propia identidad y su visión particular del futuro. Las tensiones aumentaron, las disputas políticas se volvieron violentas y los ideales de unidad comenzaron a desmoronarse. Guatemala, que había sido el centro político del antiguo reino, se encontró en medio de esa tormenta, y muy pronto ese sueño de una Centroamérica unida terminaría en ruinas. Lo que seguiría sería una época de intensas luchas internas, enfrentamientos ideológicos y una larga batalla entre 2 visiones opuestas del país, la de los conservadores y la de los liberales. Y es allí, justo en esa división, donde comienza el siguiente capítulo de esta historia fascinante. 6. Liberales contra conservadores. Una lucha que marcó generaciones luego de la independencia y del fallido intento de mantener unida a Centroamérica bajo una sola república. Guatemala entró en una de las etapas más conflictivas y definitorias de su historia. Una etapa que no se peleó solo con armas, sino con ideas. De un lado estaban los conservadores, profundamente arraigados en las tradiciones heredadas de la colonia. Defendían el poder de la Iglesia Católica, la autoridad central, el privilegio de las élites y buscaban mantener el orden tal como lo conocían. Para ellos, el cambio era una amenaza. Del otro lado, surgieron los liberales, influidos por las revoluciones modernas del mundo. Querían romper con lo viejo, limitar el poder del clero, reformar la educación, modernizar el Estado y repartir las tierras concentradas en pocas manos. Prometían progreso, igualdad ante la ley y una nueva Guatemala. Ambos bandos creían estar defendiendo el futuro del país, pero sus diferencias eran tan profundas que la política pronto se transformó en guerra, y esta guerra no fue breve. Durante gran parte del siglo XIX, Guatemala se sumergió en un vaivén de gobiernos que se alternaban por la fuerza, con golpes de Estado, revueltas armadas, fusilamientos, persecuciones y exilios. Cuando los liberales ganaban, expulsaban a los religiosos, cerraban conventos y confiscaban tierras de la iglesia. Cuando los conservadores regresaban al poder, volvían las tradiciones, las autoridades eclesiásticas y el control moral sobre la sociedad. Uno de los momentos más intensos de esta lucha fue el ascenso del general Rafael Carrera, un líder conservador carismático que supo ganarse el apoyo de las comunidades indígenas del altiplano. A diferencia de otros líderes de la élite, Carrera hablaba con el pueblo, los escuchaba y les prometía proteger sus tierras y costumbres. Carrera se convirtió en presidente vitalicio y gobernó Guatemala durante buena parte del siglo XIX. Bajo su mando se restauró el poder de la Iglesia, se reforzó la unidad nacional y se estabilizó el país tras años de caos. Pero también se concentró el poder. Se reprimieron las ideas liberales y se frenaron muchas reformas que otros países latinoamericanos estaban adoptando. Esta época marcó profundamente el alma de Guatemala, porque no se trataba solo de quién gobernaba, sino de 2 visiones completamente distintas del país, una que miraba hacia el pasado colonial, buscando preservar la estructura tradicional, y otra que empujaba hacia el futuro con la promesa, pero también el riesgo, del cambio. Y aunque Rafael Carrera dejó un legado duradero, su muerte en 1865 volvió a abrir el juego político. Los liberales regresarían al poder, y con ellos una nueva ola de transformaciones. Ese será justamente el escenario del siguiente capítulo, el siglo del café, una etapa de crecimiento económico,
pero también de nuevas injusticias, porque la modernización no siempre llega para todos por igual, y en Guatemala eso se haría más evidente que nunca. 7. La dictadura de Rafael Carrera, el caudillo de los conservadores. Después de años de guerra civil entre liberales y conservadores, Guatemala estaba agotada. La inestabilidad política había sumido al país en el caos, y muchas comunidades, especialmente las indígenas, estaban cansadas de ser utilizadas como peones en una lucha entre élites. Fue en ese contexto de desesperanza y búsqueda de orden que emergió una figura que cambiaría profundamente el rumbo de la nación: Rafael Carrera. Carrera no venía de la aristocracia ni de las aulas universitarias. Era un hombre del pueblo, de origen humilde, nacido en la periferia de la ciudad de Guatemala. Había sido soldado, agricultor, tamborero y sobre todo un gran conocedor de la realidad campesina. Su carisma, su lenguaje directo y su habilidad para conectar con los sectores marginados lo convirtieron rápidamente en un líder natural. Mientras los liberales intentaban imponer reformas agresivas que muchas veces atropellaban las tradiciones y creencias del pueblo, Carrera ofrecía otra cosa: protección, respeto por la fe católica y defensa de las tierras indígenas. No prometía modernidad, sino estabilidad. No ofrecía revolución, sino orden. En 1838, cuando la Federación Centroamericana se fragmentó, Rafael Carrera se consolidó como la figura dominante en Guatemala. A pesar de los intentos liberales por derrocarlo, se mantuvo en el poder durante casi 3 décadas, convirtiéndose en presidente vitalicio en 1854. Durante su gobierno, restauró el poder de la Iglesia Católica, anuló las reformas liberales, devolvió tierras a las comunidades indígenas y buscó reforzar la identidad nacional guatemalteca. Aunque algunos lo consideraban un dictador, para muchos campesinos e indígenas fue un protector. Guatemala, por primera vez en años, vivía una relativa paz interna. Sin embargo, este orden tuvo un costo. Las libertades políticas fueron restringidas, la oposición perseguida y el poder se centralizó en torno a su figura. No había espacio para el disenso ni para nuevas ideas. El país estaba en calma, pero también estancado. Carrera también supo manejar con habilidad la política internacional. En tiempos donde las potencias extranjeras intervenían constantemente en América Latina, Guatemala logró mantener cierta autonomía gracias a su liderazgo firme, evitando invasiones o pérdidas territoriales como las que sufrieron otros países de la región. Cuando Rafael Carrera murió en 1865, Guatemala perdió a uno de sus líderes más influyentes y también más controvertidos. Para algunos fue el salvador del país, para otros un obstáculo al progreso, pero nadie podía negar que había dejado una huella profunda. Y tras su muerte, las fuerzas liberales que por años habían estado contenidas regresaron con fuerza. Con ellas llegó una nueva etapa marcada por promesas de modernización, crecimiento económico y apertura al mundo. Pero esa modernización, como veremos en el próximo capítulo, no sería para todos, porque lo que se avecinaba era el siglo del café, de los latifundios y de una nueva forma de desigualdad. Alto ahí un momento. Si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete al canal ahora mismo y dale like al video. Tu apoyo no solo impulsa este contenido, también ayuda a que más personas descubran la verdadera historia de Guatemala, así que no lo pienses más. Suscríbete y deja tu me gusta. Sigamos juntos con esta poderosa historia. 8. El siglo del café. Riqueza, desigualdad y cambios profundos. Tras la muerte de Rafael Carrera en 1865, los liberales retomaron el control del país con una visión clara: modernizar Guatemala, abrirla al comercio internacional
y convertirla en una nación próspera. Pero esa modernización tendría un precio alto, especialmente para los más pobres. Uno de los pilares de este nuevo modelo económico fue el cultivo del café. Esta planta, traída desde África y Arabia, encontró en los suelos volcánicos y el clima templado de Guatemala un lugar perfecto para crecer. Rápidamente se convirtió en el producto estrella de exportación. El café prometía riquezas, prestigio internacional y un lugar en el mercado global. Los gobiernos liberales, especialmente bajo presidentes como Justo Rufino Barrios, impulsaron una serie de reformas para expandir las plantaciones de café. ¿Y cómo lo hicieron? Repartiendo tierras, pero no al pueblo, sino a familias criollas, militares y extranjeros europeos que apoyaban al régimen. Para eso, se expropiaron millones de hectáreas que antes eran propiedad comunal de los pueblos indígenas. Fue una transformación profunda. Comunidades que por siglos habían vivido de la agricultura tradicional fueron desplazadas. Muchas quedaron sin tierra y sin opciones se vieron forzadas a trabajar como jornaleros en las fincas cafetaleras, en condiciones durísimas. Jornadas largas, salarios miserables y sistemas de deudas que mantenían a las familias atrapadas por generaciones. A la vez, los gobiernos liberales construyeron carreteras, ferrocarriles y puertos para facilitar la exportación del café. La infraestructura creció, pero no para conectar al país entre sí, sino para llevar el grano del campo al barco. Todo estaba orientado a complacer a los mercados internacionales. Las ciudades comenzaron a modernizarse. Llegaron el telégrafo, la electricidad y una nueva clase alta emergió. Los caficultores, dueños de grandes extensiones de tierra, con mansiones, influencia política y poder económico. En cambio, el campesinado indígena y mestizo vivía una realidad completamente distinta, marcada por la pobreza, la marginación y la falta de derechos. Mientras tanto, el Estado liberal promovía la educación laica, la separación entre Iglesia y Estado y la secularización de la sociedad. Pero todo ese discurso de progreso chocaba con la dura realidad del campo. El café trajo modernidad, sí, pero también una nueva forma de desigualdad. Una élite rica y poderosa se consolidó, mientras la mayoría del pueblo trabajaba la tierra, sin poseerla. Y aunque el modelo cafetalero colocó a Guatemala en el mapa del comercio mundial, sembró también las raíces de conflictos futuros. Porque cuando la riqueza se concentra en pocos y la pobreza se reparte entre muchos, la historia enseña que el equilibrio no dura para siempre. El siguiente capítulo de esta historia nos lleva a una nueva dimensión: la llegada de actores extranjeros, el surgimiento de grandes corporaciones y el inicio de una influencia que marcaría profundamente el siglo XX guatemalteco. 9. Estados Unidos y la United Fruit Company, una sombra extranjera, a finales del siglo XIX y principios del XX, Guatemala ya era un país profundamente transformado por el auge del café. Pero lo que muchos no esperaban es que tras las reformas liberales y el surgimiento de una élite poderosa, llegaría una nueva fuerza, no nacional, sino extranjera, que terminaría controlando más de lo que nadie imaginaba: los Estados Unidos de América. Y una empresa que se volvería un símbolo de poder y abuso, la United Fruit Company. Esta empresa estadounidense, también conocida como la UFCO, no era una simple compañía de frutas, era un verdadero imperio comercial que dominaba extensas tierras en Centroamérica y el Caribe, dedicadas principalmente al cultivo del banano, un producto que se convirtió en el oro verde de la época. Y Guatemala se volvió uno de sus principales escenarios. La UFCO no solo plantaba y exportaba bananas, también controlaba ferrocarriles, puertos, barcos, líneas telegráficas y hasta influía en la política local. ¿Cómo logró tanto poder?
a través de concesiones gigantescas otorgadas por gobiernos guatemaltecos que veían en la inversión extranjera una vía rápida para el desarrollo, sin prever las consecuencias. En pocos años, la United Fruit se convirtió en la mayor terrateniente del país, con más de 200.000 hectáreas bajo su control. Y lo más alarmante, no pagaba casi impuestos, tenía leyes especiales a su favor y podía influir directamente en decisiones de Estado. Para el campesinado esto significó una nueva forma de explotación. Trabajaban largas jornadas en condiciones duras, bajo el sol sofocante, por salarios bajos, sin derechos laborales ni protección. Las enfermedades tropicales como la malaria eran comunes y la vida en las zonas bananeras era difícil, marcada por la desigualdad y el abandono estatal. En paralelo, Estados Unidos, a través de su embajada y sus agencias, comenzó a tener un rol cada vez más activo en la política guatemalteca. Justificaban su intervención bajo la excusa de proteger sus inversiones o combatir el comunismo, pero en la práctica defendían los intereses de sus empresas, especialmente los de la UFCO. Guatemala se convirtió así en lo que muchos llamarían una república bananera, un país soberano solo en apariencia, pero en realidad subordinado a los intereses de una empresa extranjera con respaldo militar y diplomático. Y aunque algunos gobiernos intentaron resistir esta influencia, la presión era constante. Todo esto prepararía el terreno para uno de los momentos más tensos y dolorosos de la historia moderna del país, la Revolución de 1944 y posteriormente el golpe de Estado de 1954. Pero antes de ese estallido surgiría una chispa de esperanza. Un movimiento liderado por estudiantes, intelectuales y ciudadanos cansados de la injusticia. Una revolución democrática estaba por nacer, y Guatemala, por un breve instante, soñaría en grande. Ese sueño será el centro del siguiente capítulo. 10. La Revolución de 1944, un sueño de justicia y democracia. Después de décadas de dominio de élites conservadoras, de gobiernos autoritarios respaldados por intereses extranjeros, especialmente de la United Fruit Company, y de un pueblo cada vez más empobrecido y silenciado, algo comenzó a gestarse en el corazón de Guatemala. Era 1944. El presidente en ese momento era Jorge Ubico, un dictador que gobernaba con puño de hierro desde 1931. Aunque promovió algunas obras públicas e impulsó la economía, lo hizo concentrando todo el poder en sus manos. Prohibió sindicatos, reprimió a los opositores, censuró la prensa y consolidó una red de privilegios para los ricos y para los intereses estadounidenses. Pero el malestar social ya era imposible de ocultar. Los estudiantes, los profesores, los trabajadores y hasta algunos militares jóvenes comenzaron a organizarse en secreto. Querían un país más justo donde todos pudieran opinar, participar, soñar. El momento decisivo llegó el 25 de junio de 1944, cuando la maestra María Chinchilla, en una manifestación pacífica, fue asesinada por las fuerzas del gobierno. Su muerte conmovió al país. Fue la gota que rebalsó el vaso. Días después, una gran insurrección popular estalló en las calles. Bajo la presión de la ciudadanía, Ubico renunció. Pero la lucha no terminó ahí. Su sucesor, el general Federico Ponce Vaides, intentó mantener el control hasta que, en octubre de ese mismo año, un grupo de jóvenes oficiales del ejército y civiles armados lideraron un alzamiento revolucionario, tomaron el poder y formaron una junta revolucionaria que convocó a elecciones libres. Nacía así la Revolución de Octubre, uno de los períodos más esperanzadores y transformadores de la historia de Guatemala. En 1945 fue electo el nuevo presidente, Juan José Arévalo, un intelectual, maestro y filósofo que había vivido en Argentina.
Él impulsó una profunda reforma educativa, promovió leyes laborales, garantizó derechos civiles e incentivó la participación democrática. Su proyecto era conocido como la Primera Primavera Democrática, pero el verdadero punto de quiebre llegó en 1951, cuando asumió la presidencia Jacobo Arbenz, también elegido democráticamente. Él propuso una reforma agraria profunda que buscaba redistribuir tierras improductivas para entregarlas a campesinos sin tierra. Con esto buscaba romper con siglos de concentración de riqueza y pobreza estructural. Fue una decisión valiente, pero también peligrosa, porque esas tierras afectaban directamente a la United Fruit Company, y Estados Unidos, en plena Guerra Fría, no toleraba lo que llamaban influencias comunistas en América Latina. Aunque Arbenz no era comunista, fue acusado de serlo. Y ese fue el argumento que usaría la CIA para lanzar una operación secreta que cambiaría el rumbo del país. Ese momento clave, la intervención extranjera, el derrocamiento del gobierno legítimo y el inicio de una larga noche de miedo, lo exploraremos en el siguiente capítulo, porque lo que vino después marcaría a generaciones enteras de guatemaltecos. 11. El golpe de Estado de 1954, el fin de la primavera democrática. El sueño revolucionario que había comenzado con esperanza en 1944 empezó a tambalear cuando el presidente Jacobo Arbenz impulsó su proyecto más ambicioso, la reforma agraria. Esta política, pensada para romper con siglos de desigualdad, buscaba expropiar tierras ociosas de grandes latifundios, incluyendo aquellas de la poderosa United Fruit Company, para entregarlas a miles de campesinos pobres que no poseían ni una parcela. Para muchos guatemaltecos, esa era la promesa cumplida de justicia social. Por primera vez, los que habían sido olvidados durante siglos sentían que el país les pertenecía. Se entregaron tierras, se organizaron cooperativas, se fortalecieron los sindicatos y se incentivó la participación popular. Guatemala respiraba transformación, pero en los pasillos de Washington la historia era otra. En plena Guerra Fría, Estados Unidos veía al mundo dividido en dos bloques, el capitalismo occidental y el comunismo soviético. Y cualquier gobierno que intentara reformas profundas era visto con sospecha. La reforma agraria guatemalteca fue interpretada como una amenaza comunista, aunque Arbenz no era comunista ni seguía la Unión Soviética. Pero había tocado intereses muy poderosos, los de una empresa estadounidense con conexiones directas en el gobierno de EE-UU. Fue entonces que se activó la operación PBE Success, un plan secreto orquestado por la CIA. Con apoyo logístico, propaganda, financiamiento y tropas mercenarias, lanzaron una campaña para desestabilizar al gobierno guatemalteco. Se difundieron rumores, se intensificó la presión económica y finalmente, el 27 de junio de 1954, Jacobo Arbenz fue forzado a renunciar. Su salida no fue democrática ni legal. Fue el resultado directo de una intervención extranjera, un golpe de Estado camuflado de salvación anticomunista. Tras su renuncia, el país cayó en manos de una junta militar liderada por Carlos Castillo Armas, un hombre leal a los intereses estadounidenses. Lo que vino después fue devastador. Se cancelaron las reformas, se devolvieron las tierras a los terratenientes, se disolvieron sindicatos, se persiguieron maestros, estudiantes, campesinos y cualquier persona que hubiera apoyado al gobierno derrocado. Miles fueron detenidos, exiliados, torturados o desaparecidos. La prensa fue censurada, las libertades civiles fueron suspendidas y la democracia, que tanto había costado conquistar, fue borrada de un plumazo. La llamada Primavera Democrática guatemalteca había terminado, y en su lugar comenzaba una de las etapas más oscuras y sangrientas de toda su historia. Y es justo en ese ambiente de miedo, control militar
y resistencia clandestina donde se origina el próximo capítulo. Una guerra civil que duraría más de 3 décadas y que dejaría heridas profundas en el alma de Guatemala. Una guerra que todavía hoy sigue resonando en la memoria de su pueblo. ¡Hey! Si has llegado hasta aquí es porque esta historia te está atrapando, ¿verdad? Entonces, haz algo muy simple pero poderoso. Suscríbete al canal y dale like al video ahora mismo. Así ayudas a que esta historia llegue a más corazones que necesitan escucharla. No te vayas sin suscribirte y dejar tu me gusta. Seguimos. 12. La Guerra Civil. 36 años de horror y resistencia. Tras el golpe de Estado de 1954 y el derrocamiento de Jacobo Arbenz, Guatemala entró en un periodo de control militar, represión y miedo. Lo que en un principio se presentó como una lucha contra el comunismo, pronto se transformó en una maquinaria de persecución contra todo aquel que pensara diferente, que organizara a los campesinos, que defendiera los derechos humanos o que simplemente soñara con una Guatemala más justa. En medio de este clima asfixiante, surgieron movimientos clandestinos que decidieron tomar las armas. Al ver cerradas las vías democráticas, grupos de jóvenes, estudiantes, campesinos e indígenas comenzaron a formar organizaciones guerrilleras. Querían resistir a los abusos del Estado, exigir justicia y devolver la voz al pueblo silenciado. Así comenzó, en 1960, una guerra interna que se extendería durante 36 años, convirtiéndose en uno de los conflictos más largos y dolorosos de toda América Latina. Fue una guerra desigual, donde el Estado, con apoyo militar extranjero, especialmente de los Estados Unidos, utilizó toda su fuerza contra comunidades enteras, acusándolas de colaborar con la insurgencia. Durante los años más intensos, especialmente en la década de 1980, los gobiernos militares aplicaron una política de tierra arrasada. Arrasaban aldeas enteras, destruían cultivos, incendiaban casas, violaban mujeres y asesinaban hombres, mujeres, ancianos y niños, con el argumento de que eran guerrilleros. Uno de los periodos más oscuros fue el del general Efraín Ríos Montt, quien gobernó entre 1982 y 1983. Bajo su mando se cometieron crímenes de lesa humanidad que años más tarde serían calificados como genocidio, especialmente contra pueblos indígenas del altiplano, como los Ixhiles, los Quiches y los Cachiqueles. La cifra es desgarradora. Más de 200.000 muertos o desaparecidos, miles de desplazados internos, cientos de comunidades completamente destruidas y un país entero marcado por el terror. Pero a pesar del dolor, hubo también resistencia. Organizaciones de derechos humanos, líderes indígenas, familiares de desaparecidos, periodistas valientes y activistas sociales comenzaron a documentar los crímenes, a contar la verdad y a exigir justicia, incluso arriesgando sus propias vidas. Con el paso del tiempo, el conflicto fue perdiendo fuerza. La guerra desgastaba a todos, al Estado, a la guerrilla, a la sociedad civil. En la década de los 90 comenzaron los diálogos de paz, con mediación de la ONU y apoyo internacional. Y finalmente, el 29 de diciembre de 1996, se firmaron los tan esperados acuerdos de paz entre el gobierno guatemalteco y la URNG, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, poniendo fin oficialmente al conflicto armado interno. Pero aunque la guerra terminó en los papeles, sus heridas aún siguen abiertas. La memoria, la verdad, la justicia y la reconciliación siguen siendo tareas pendientes para muchas familias guatemaltecas. Y justo en esa etapa de reconstrucción y esperanza es donde nos lleva el siguiente capítulo, el desafío de sanar un país roto y empezar a caminar hacia una Guatemala más libre, más justa y más humana. 13. Los acuerdos de paz y la reconstrucción nacional, después de 36 años de una guerra interna devastadora,
el 29 de diciembre de 1996 marcó un momento histórico para Guatemala, la firma oficial de los acuerdos de paz entre el gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG. Fue un día de esperanza, un respiro después de tanto sufrimiento. Muchos lo vivieron como si se abriera una puerta a un nuevo país. La firma se realizó en el Palacio Nacional de la Cultura, con la presencia de líderes políticos, representantes de la sociedad civil, organismos internacionales y, sobre todo, sobrevivientes y víctimas del conflicto. Aquel documento no era solo un papel, era un compromiso con la memoria, con la justicia y con la vida. Pero la paz no se construye en un día. Comenzó entonces el enorme desafío de reconstruir un país roto por la violencia, con profundas desigualdades y con heridas abiertas. Una de las prioridades fue la desmovilización de los combatientes guerrilleros, su reintegración a la vida civil y el reconocimiento de sus derechos. Al mismo tiempo, se crearon comisiones de verdad, como la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, CEH, que tuvo la valiente tarea de investigar los crímenes cometidos durante el conflicto. En su informe, publicado en 1999, se concluyó que el Estado guatemalteco fue responsable de más del 90% de las violaciones a los derechos humanos y que en muchos casos se trató de actos de genocidio, especialmente contra los pueblos indígenas. El informe conmocionó al país. Por primera vez se escuchaban oficialmente los nombres de las víctimas, los detalles de las masacres, las cifras del horror. Ya no se podía negar lo ocurrido. Nacía una nueva etapa, la de la memoria y la justicia. Paralelamente, se impulsaron reformas importantes, reformas constitucionales, esfuerzos por reconocer los derechos de los pueblos indígenas, inversión en educación, salud y desarrollo rural. Se promovieron programas de reconciliación y espacios para la participación ciudadana. Pero no todo fue sencillo. Muchos de los compromisos de los acuerdos de paz fueron incumplidos o quedaron a medio camino. La pobreza siguió afectando a millones, especialmente en el área rural. La violencia no desapareció, simplemente cambió de forma. Pandillas, crimen organizado, narcotráfico y corrupción comenzaron a ocupar el espacio que antes estaba dominado por el conflicto armado. Sin embargo, también nacieron movimientos de resistencia pacífica, organizaciones de mujeres, defensores de derechos humanos, comunidades indígenas que exigían ser escuchadas y jóvenes que comenzaron a reconstruir el país desde la cultura, el arte y la educación. Los acuerdos de paz no fueron una solución mágica, pero sí un punto de partida vital. Guatemala, después de décadas de oscuridad, volvía a ver una luz al fondo del túnel. Y es justamente desde esa luz, a veces débil, a veces intensa, que comienza el siguiente capítulo. Una Guatemala del siglo XXI, marcada por avances, contradicciones, desafíos, pero también por una esperanza que se niega a morir. 14. Guatemala hoy, entre avances, desafíos y esperanzas, tras la firma de los acuerdos de paz en 1996, Guatemala entró en una nueva etapa de su historia, una etapa de reconstrucción, de reflexión y de lucha por un futuro mejor. Pero como todo proceso profundo, este camino no ha sido fácil. En los primeros años del siglo XXI, el país comenzó a mostrar signos de cambio. Se celebraron elecciones libres, se fortalecieron algunas instituciones democráticas y hubo más apertura para la participación ciudadana. Por primera vez en mucho tiempo, voces que antes habían sido silenciadas, indígenas, mujeres, jóvenes, defensores de derechos humanos, comenzaron a encontrar espacio para expresarse. La Constitución reconoció oficialmente la pluriculturalidad de Guatemala, aceptando que el país no era uno solo, sino muchos: mayas, xincas, garífunas, ladinos, cada uno con su idioma, su cosmovisión y su historia.
Se promovieron leyes para proteger sus derechos, su educación, su participación en la vida pública. Era un paso vital hacia la inclusión. En lo económico, Guatemala logró cierta estabilidad. Se expandieron las telecomunicaciones, el turismo creció y la inversión extranjera encontró interés en sectores como la agroindustria, la minería y los textiles. Sin embargo, esa bonanza no se tradujo en bienestar para todos. Las desigualdades estructurales siguen marcando la vida cotidiana. Mientras en las grandes ciudades se construyen centros comerciales y urbanizaciones modernas, en muchas comunidades rurales todavía falta acceso a agua potable, electricidad, salud básica y educación de calidad. La desnutrición infantil sigue siendo una de las más altas de América Latina. Además, nuevos problemas emergieron con fuerza. La violencia de las maras, pandillas, el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción estatal han puesto en jaque la seguridad y la confianza en las instituciones. Muchas personas, especialmente jóvenes, han emigrado hacia Estados Unidos buscando oportunidades que no encuentran en su propia tierra. A pesar de eso, la sociedad guatemalteca ha mostrado una capacidad extraordinaria para resistir y transformar. En los últimos años, grandes movilizaciones ciudadanas han exigido justicia, transparencia y castigo para políticos corruptos. En 2015, incluso cayó un presidente, Otto Pérez Molina, gracias a la presión del pueblo y el trabajo conjunto con la CICIG, Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. La cultura también ha florecido. Jóvenes artistas, poetas, músicos, cineastas y pensadores están recuperando las raíces mayas, denunciando injusticias y soñando en voz alta con una Guatemala diferente. En los barrios, en las montañas y en las redes sociales, crece una generación que no olvida el pasado, pero que también quiere escribir su propio futuro. Guatemala hoy es un país de contrastes, moderno y ancestral, esperanzado y golpeado, herido y resistente. Una tierra con cicatrices profundas, pero también con una fuerza única para sanar, para reconstruirse, para volver a empezar. Y en ese esfuerzo colectivo, nos preparamos para el capítulo final de esta historia. Un capítulo donde la identidad y el orgullo guatemalteco se convierten en la semilla de un futuro que aún está por escribirse. 15. Orgullo guatemalteco. Cultura, identidad y un futuro por construir. Después de siglos de gloria, conquista, resistencia, guerra y reconstrucción, Guatemala sigue de pie. Y no solo de pie. Viva, colorida, diversa y llena de fuerza. La historia ha sido dura, sí, pero también ha forjado una identidad única, tejida entre volcanes, lenguas ancestrales, tejidos multicolores y memorias que no se borran. Hoy, Guatemala es reconocida en todo el mundo por su riqueza cultural. En sus más de 100.000 kilómetros cuadrados conviven más de 20 pueblos indígenas, cada uno con su idioma, sus trajes típicos, sus danzas, sus formas de ver el mundo. El idioma español coexiste con el quiché, quechí, cachiquel, mam, tzutujil, entre muchos otros. Cada palabra, cada símbolo, cada bordado tiene un significado profundo, una historia milenaria. La gastronomía guatemalteca es otro reflejo de esa diversidad. Tamales, chiles rellenos, caquic, pepián, hilachas, platos que mezclan ingredientes mayas con sabores coloniales, servidos con amor en cada rincón del país. Pero el orgullo guatemalteco va más allá de lo cultural. Está en la resiliencia de su gente, en las mujeres que cada mañana caminan kilómetros para llevar a sus hijos a la escuela, en los campesinos que cultivan la tierra con sus propias manos, en los jóvenes que crean música, poesía y arte para expresar sus luchas y sueños, en los migrantes que, desde lejos, siguen enviando fuerza a sus familias. El país también se proyecta al mundo a través de sus talentos. Escritores como Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de Literatura,
Artistas como Rodolfo Abularach o Carlos Mérida, deportistas que han llevado la bandera guatemalteca a lo más alto, y defensores de derechos humanos como Rigoberta Menchú, ganadora del Nobel de la Paz. Guatemala no es solo su pasado, también es su futuro. Un futuro que todavía enfrenta enormes desafíos: combatir la corrupción, reducir la desigualdad, proteger el medio ambiente, fortalecer la educación y garantizar justicia para todos. Pero también es un país lleno de potencial, con una juventud que está despertando, con comunidades que luchan por su territorio, con una historia que aún tiene mucho por escribir. Porque al final, la historia de Guatemala no es solo la historia de un país, es la historia de un pueblo que ha caído muchas veces, pero que siempre se levanta. Y así termina este viaje por la historia completa de Guatemala. Un viaje que nos muestra que, aunque el camino ha sido largo y lleno de pruebas, el espíritu guatemalteco sigue siendo fuerte, luminoso y profundamente humano. El pasado vive en sus ruinas mayas, el presente vibra en sus mercados, en sus montañas, en sus calles, y el futuro se está construyendo paso a paso con orgullo, con identidad y con esperanza. Ahora que has recorrido la historia completa de Guatemala, seguramente sientes en el corazón lo mismo que muchos guatemaltecos han sentido durante generaciones: orgullo, dolor, esperanza y una fuerza que no se quiebra. Porque esta no es solo la historia de un país, es la historia de un pueblo que nunca dejó de luchar. Un pueblo que vio caer imperios, que resistió la conquista, que sobrevivió a dictaduras, masacres, injusticias, pero que nunca se dejó borrar. Tal vez tú también conoces lo que es perder algo y volver a empezar. Tal vez tú también has tenido que callar, aguantar, trabajar duro y aún así seguir soñando. Entonces, esta historia también habla de ti. Porque Guatemala no es solo un territorio, es una forma de resistir, de sentir, de no rendirse jamás. Duele recordar las heridas de la guerra, la pobreza que aún marca a millones, la corrupción que roba futuros. Duele ver cómo muchos han tenido que emigrar, dejar su tierra buscando oportunidades que aquí les fueron negadas. Pero al mismo tiempo hay una solución, y está sembrada en su gente. La solución está en su identidad fuerte, en su cultura milenaria, en sus mujeres que tejen futuro, en sus jóvenes que ya no tienen miedo de alzar la voz. La solución está en la memoria, la justicia y la educación, en no olvidar, pero también en saber perdonar, en reconstruir sin perder la raíz. Guatemala tiene cicatrices, sí, pero también tiene alma. Y mientras su gente siga de pie, cantando, creando, sembrando, su historia seguirá siendo escrita con dignidad. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por sentir esta historia, porque al conocerla te conectas con un pueblo que merece ser visto, escuchado y valorado. Esto fue la historia completa de Guatemala. Pero recuerda, su historia aún no termina, y tú también puedes ser parte de lo que viene. Antes de que termine este video, haz una pausa un segundo y verifica si ya estás suscrito al canal. Si no lo estás, este es el momento perfecto para hacerlo. Y si este contenido te tocó, compártelo con tus amigos, tu familia o en tus redes, porque la historia de Guatemala merece ser conocida por todos. Así que ya lo sabes, suscríbete si aún no lo has hecho y comparte este video. Juntos hacemos que esta voz llegue más lejos.